Escucha esto. La estadounidense Karen Byrne sufrió una cirugía de cerebro para tratar su epilepsia. La operación dañó su cuerpo calloso, la conexión entre los dos hemisferios cerebrales. El resultado fue un caso devastador del síndrome de la mano ajena. Estos son algunos hechos documentados por sus médicos. Mientras se vestía con la mano derecha, su mano izquierda desabrochaba los botones de su blusa, iniciando una lucha física consigo misma. En el supermercado, su mano derecha ponía un producto en el carrito y su mano izquierda lo sacaba y lo volvía a colocar en la estantería sin que ella pudiera controlarlo. La situación era tan angustiante que llegó a darle un nombre a su mano izquierda y, en su desesperación, a veces le gritaba para que obedeciera. Su cerebro se había dividido en dos conciencias que no se comunicaban. El hemisferio derecho, que controla la mano izquierda, actuaba por su cuenta con impulsos independientes, mientras Karen era solo una espectadora aterrada de los actos de su propio cuerpo. Para buscar más, este síndrome se hizo famoso con el paciente Dr. P. en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero del neurólogo Oliver Sacks.